Las actuaciones del gobierno responden a un modelo de gestión en el que se arrogan la facultad de interpretación de las leyes, o quizás son hechos sueltos de un régimen al que la norma le resulta incómoda. Vamos a revisar el caos jurídico que vive el país con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República. Doctor Hurtado, buenos días, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Encantado de hablar con usted, con los quiteños, guayaquileños y ecuatorianos. Doctor, ¿cómo queda el país ante el caos jurídico que arma un ejecutivo que decide interpretar la ley cuando lo que le compete es cumplirla? Bueno, a mí me llamó la atención que el presidente de la República designara a su vicepresidente embajador en Turquía y le diera un tiempo perentorio para que viaje a ese país. No porque no estuviera facultado para eso, sino porque lo hizo como un castigo, como una pena, como un destierro. Es lo que hacían los dictadores latinoamericanos en el siglo XIX y muchísimos dictadores ecuatorianos. A sus adversarios los desterraban, pero a los adversarios. En este caso, la desterrada es la segunda magistrada de la nación, la vicepresidenta de la República. ¿Y por qué? Porque no puede llevarse bien con ella. Porque hasta este momento el presidente no ha dicho si la vicepresidenta ha incurrido en delitos, en faltas, en abusos que justifiquen este trato que está recibiendo. Y está moralmente obligado a decirle al país, para que el país entienda por qué es que se le persigue de ese modo. Ese es uno de los hechos políticos que configuran este caos jurídico que vive el país, doctor Hurtado, pero hay otros. Por ejemplo, este tema de nombrar vicepresidentas por decreto, como si por decreto o por resolución ministerial se pudiera revertir el carácter de dignatario que las urnas, que el pueblo le ha otorgado, en este caso a la señora Verónica Abad. ¿Cómo debe entender el país esas decisiones? Usted ya dibuja que por allí se puede atisbar un carácter dictatorial. El presidente puede encargar la presidencia si está enfermo, si tiene alguna dificultad motriz para ir a la oficina, o si tiene algún otro problema para ejercer la presidencia de la República de manera transitoria. Pero este no es el caso. Él está usando esta figura para hacer otra cosa, para impedir que la vicepresidenta de la República ejerza sus funciones. No, bueno, está enfermo. No padece ninguna minusvalía, al menos visible. Entonces, es un abuso del poder clarísimo. Y me parece que por ese camino se está produciendo una ruptura del orden constitucional, no por la oposición, no por los enemigos del gobierno, sino por el propio presidente de la República. Otro hecho, doctor Hurtado, la decisión de no pedir licencia para hacer campaña electoral como lo determina la norma. Y no solo que no se pide licencia, sino que se decreta una ausencia por fuerza mayor, que es tan, pero tan imprevisible que el jefe de Estado logra enmarcarla en el tiempo. De 5 de la tarde del jueves a las 4:59 del domingo. Esto golpea, afecta de alguna manera a la democracia, o se lo debe asumir, doctor, como una pintoresca particularidad de país bananero. Bueno, para hablar en el lenguaje del presidente de la República y de sus ministros y ministras, esa es una zapada, una viveza. Y un presidente no puede gobernar un país con zapadas y con vivezas, porque la ley es clarísima, la Constitución igual. Los casos por los que puede hacer lo que usted acaba de decir, los acabo de mencionar yo. Él no puede.
recurrir a otros medios para sacarle de lado a la vicepresidenta de la República elegida por el pueblo ecuatoriano. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Penal, la Corte de Justicia Constitucional deberían intervenir. Yo no sé por qué esos gobiernos que están, esos organismos que están obligados a que se preserve el orden constitucional y el Estado de Derecho, no intervienen y no ponen orden en este caos gestado nada menos que desde las oficinas del presidente de la República, que ordena a una funcionaria de tercer nivel del Ministerio del Trabajo inhabilitar a la vicepresidencia de la República. Un escándalo internacional que obligó a una veintena de expresidentes latinoamericanos a condenar el hecho. Muchos de ellos simpatizantes del presidente Noboa. Doctor, ¿y este tipo de conductas, o estas conductas, qué tipo de poder instalan? ¿Se puede intuir o ver con claridad si hay un modelo detrás de estas dinámicas? Un modelo donde el Ejecutivo se apropia de la ley y se convierte en un poder omnímodo para quien la ley es un insumo que se la utiliza de la forma que se quiere, siempre a su favor, siempre en contra de quien se entienda como enemigo. Bueno, por el camino que ve el presidente, en algún momento va a ser sometido a un juicio en el Congreso Nacional. Inevitable, inevitable. Él mismo está creando condiciones, provocando causas, dando motivos para que un acto de esta naturaleza, inconveniente sin duda para la vida democrática del Ecuador, llegue a producirse. De manera que yo haría un llamado a la sensatez del presidente de la República. Él escogió a la señora Abad. Él la nombró. Seguramente le mandó un ramo de flores rojas cuando le aceptó la vicepresidencia de la República. Bien, tiene que tolerar a esta señora que aparentemente no tiene las condiciones para desempeñarse esa función. Pero la culpa es de Noboa y de nadie más. ¿Por qué tiene que pagar el orden democrático, el régimen constitucional, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la independencia de la justicia, elementos de la democracia, por una equivocación, por una niñería del presidente de la República? Doctor, ¿y qué pasa cuando pasan estas cosas? ¿Cómo mira al país la comunidad internacional, los inversionistas extranjeros? Ese es el otro punto. El Ecuador el año pasado fue el último de América Latina en recibir inversión extranjera. El último. ¿Por qué? Porque es un país que no despierta confianza en el mundo de las finanzas internacionales. ¿Y por qué no despierta? Por actos de esta naturaleza. Piense a usted haciendo esto el presidente de los Estados Unidos con su vicepresidente. Piense al presidente de Colombia o de Perú o de Brasil haciendo esto. El señor Noboa está enviando al exterior una muy mala señal de que en este país el presidente puede hacer lo que le dé la gana, al margen de la Constitución y de la ley. Entonces los inversionistas que dicen, en ese país no tenemos ninguna garantía de que haya el imperio de la ley, pues. Y lo mismo los otros países que quieran tener alguna relación con el Ecuador. Esto no solo es un perjuicio para el gobierno, es un perjuicio grave para el país. Y yo no entiendo, ¿no?, cómo estos jóvenes que vinieron a renovar la política ecuatoriana, a eliminar de la política la politiquería, es a lo que están dedicados. Pero una politiquería de tercera, ¿no?
Una que podría estar en los bajos fondos de un barrio de alguna ciudad de Guayaquil, pero no en el Palacio Carondelet. Doctor, la respuesta de la Asamblea Nacional al decreto 500, a este decreto donde se declara la fuerza mayor, donde se encarga la presidencia de la República a la señora Gelibert, esta respuesta de la Asamblea Nacional pues le dice al presidente, primero, que no existe tal fuerza mayor. Segundo, que la solicitud de licencia no es temporal y que debe requerirla para que el Pleno lo resuelva, tal como señala la norma. ¿Esta respuesta del legislativo ayuda en algo a resolver esta crisis o termina complicando aún más este embrollo, tomando en cuenta pues quiénes son los actores? Ayuda porque el mensaje implícito de esa resolución es decirle al presidente: proceda de acuerdo con la Constitución y con la ley. Pero yo quisiera añadir otra consideración. El presidente está creando condiciones, justificaciones, pruebas para que en un momento pueda ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido. Y eso no conviene a la democracia ecuatoriana. El presidente está creando condiciones para que la Contraloría examine su conducta por peculado. Porque él está incurriendo en este delito al no excusarse de la presidencia, seguir ejerciendo la presidencia y como consecuencia usando ilegalmente fondos públicos. E infracciones similares o parecidas pueden ser conocidas por la Corte Constitucional, por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Mire, el señor Noboa está armando, como dirían los jóvenes que hoy gobiernan el Ecuador, un rollo. Un rollo. Yo no sé si si sus padres, ¿no? Si sus consejeros, ¿no? Si sus amigos que en realidad le quieren, ¿no? Si sus ministros le hacen en algún momento caer en la cuenta de estos atropellos al orden democrático, y que pues si tiene algo contra la vicepresidenta, bien, denúnciele ante estos organismos que acabo de decir. Pero no a sus pasapapeles, pues, a sus pasasillas, ¿no? Que es lo que viene haciendo, ¿no? Doctor, todo esto produce un desencanto, una frustración. Los viejos no servíamos para gobernar el Ecuador, ¿verdad? Estos jovencitos están resultando peores. ¿Qué implica, doctor Hurtado, que la Corte Constitucional, a la que usted ha hecho referencia en algunos momentos durante esta entrevista, tenga reiteradamente que estar zanjando los temas que los políticos no solo que no zanjan, sino que se empeñan en caotizar? La Corte Constitucional, a final de cuentas, no es pues un desenrollador de los rollos que se organizan en Carondelet. Un presidente, si algún libro debe tener en su escritorio, es la Constitución. Y si algo tiene que preguntar a sus ministros y a sus asesores, es si aquello que se le ocurre hacer está dentro de la Constitución. Pero hoy tenemos un presidente que por no hacer esto, o por ignorancia, o por tener inclinaciones dictatoriales, la Constitución a la habitación del baño no está en su escritorio, no está en su mente, no está en su reflexión. Y la Constitución es como el catecismo para los católicos, ¿no? Como los evangelios para los católicos, para cumplirla, pues. Que la vicepresidente sea lo que es, repito, eso es culpa del presidente de la República. Yo hiciera un llamado a que recapacite, a que restablezca el orden constitucional, a que pida la licencia
Y en cuanto a los peligros que podría entrañar el ejercicio de la presidencia por parte de la vicepresidente, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. El presidente Noboa en la campaña electoral dijo que él cerraría el Yasuní, porque el Yasuní era un pésimo negocio para el Ecuador, solo perdía dinero, y que cerrando el Yasuní, el Estado ecuatoriano iba a ganar dinero. Llegó a la presidencia y se dio cuenta de que no era así. Y ahí está explotando el Yasuní, a pesar de existir un plebiscito de por medio. Yo pienso que la señora vicepresidente pues tendrá la sensatez de llegar a la conclusión de que su mandato es por 30 días y que en esos 30 días de lo único que tiene que ocuparse es de trámites administrativos, por delicadeza con el presidente de la República, y que no puede tomar ninguna otra decisión. Esto no está dicho en ninguna ley, pero es un asunto de moral pública, de dignidad nacional, de interés del Ecuador, de necesidad de la democracia. El problema es qué tan alta está la moral, qué tan sensata es la actuación de quienes se dedican a la política. Pero ese seguramente será tema para una próxima invitación. Yo le quiero agradecer al doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, muchísimas gracias.